Hola, buen día a todos. Mi nombre es Esteban Moro, soy Product Manager de Metrotel. Quería agradecerles por participar de este nuevo evento del ciclo de webinar que estamos dando mensualmente en Metrotel. Hoy nos acompaña Uriel Rosenbaum, que es el gerente de operación de Metrotel. Él nos va a estar contando un poco sobre nuestro producto Internet mitigado, las ventajas y su funcionamiento. Uriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Esteban? Buen día. Buenos días a todos. En virtud de que esto está grabado, vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar un poquito hablando de lo que es la agenda, de lo que vamos a ver, un poco lo que venimos viendo respecto a este rubro de mercado puntual, que es un poco los ataques a través de Internet. Esto está muy apuntado a los servicios de Internet, que es una red libre y democrática, y así como lo es democrática, hay actividades que apalancan algunos sectores arriba de otros. Una de esas actividades que nosotros vemos y que realmente sufrimos como socio tecnológico de las empresas son los ataques de denegación de servicio o, el ransomware, el robo de datos y demás, que nosotros tenemos que potenciarlos para que puedan evitarlo y así poder aportarles valor y que ustedes puedan concentrarse justamente en valorizar sus productos para sus clientes y no tener que estar pensando en estas cosas en particular. Vamos a ver un poquito de qué se trata, primero que nada, los tipos de ataque, después también vamos a ver cómo vienen creciendo y escalando los volúmenes, tanto de las cosas que los provocan como del ancho de banda que hemos estado experimentando, y algunos hechos que son más que nada la cancha donde estamos jugando, ¿no? Cómo podemos limitar nosotros el riesgo que tomamos al tener algo publicado en Internet. Básicamente esa es la solución que nosotros queremos enmarcar, en qué cancha vamos a jugar. Después obviamente vamos a mostrar qué solución tenemos nosotros como para acompañarlos y que realmente esta protección de los ataques en general sea una realidad. Y después vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas para complementar todo lo que nosotros podamos mostrarles. Bien, lo primero y principal, queremos que se entienda qué es un ataque. Para que todos estemos en la misma página, por un lado, nosotros tenemos computadoras en nuestras casas y otros dispositivos que nosotros hacemos uso de todo tipo, sea para entretenimiento o laboral, o incluso académico. Les damos un uso, es más, justamente con esta pandemia se ha tornado un uso intensivo. Piensen no solo en ustedes, sino también en sus familiares, sus hijos, que por ahí han pasado a tener un pequeño promedio de horas de pantalla por día, y ahora se han multiplicado muchísimo más. Todos esos dispositivos obviamente están conectados. Por ahí en las redes hogareñas, nosotros estamos atrás de algún aparato, algún router que tiene ciertas funcionalidades que en cierta medida blindan o protegen, no en su totalidad, pero el esfuerzo para entrar en una casa tiene que valer la pena. Entonces hay veces que estamos un poco blindados por esa realidad. Y por el otro lado está la figura del atacante, ¿no? Alguien que quiere obtener algo de lo que va a ir a sacar. Entonces lo primero que va a aparecer es lo que aparece arriba a la izquierda, que es el Denial of Service, que un atacante trata de ingresar o de estimular algún servicio para que no pueda prestar servicio, justamente, valga la redundancia. Entonces va a buscar las maneras que encuentre para hacer que, por ejemplo, ese servicio se caiga. Entonces, si nosotros tenemos un servidor web, una página web, tratar de hacer que mediante alguna vulnerabilidad el servicio que está ahí sirviendo esa página web se caiga y no la pueda servir. Eso con un solo atacante se puede hacer. El tema es que obviamente todos estos servicios y programas que sirven, en este caso las páginas web, lo que hacen es estar todo el tiempo actualizándose para evitar estas vulnerabilidades. Entonces son un poco más difíciles, pero en cuanto se encuentra una vulnerabilidad, así como es Internet, esto se propaga y se empiezan a atacar los servidores que no tienen cubierta la vulnerabilidad hasta que todos estén actualizados, ¿no? Entonces el Denial of Service existe, es algo mucho más puntual, pero realmente la primera recomendación ahí es obviamente tener información de cuáles son las vulnerabilidades, analizar los riesgos que tienen e ir actualizando su infraestructura para poder evitarla. Después hay algo que es un poco más complejo, pero que es el Distributed Denial of Service, el que aparece abajo como DDoS,
que es que una red o una cantidad más grande de atacantes ataque a una víctima. Esto se logra de varias maneras. Una, que sería básicamente por fuerza bruta, que estén en muchas computadoras alrededor del mundo. De hecho, tienen que estar distribuidas por razones específicas, que es justamente para que sea difícil de filtrar. Y tiene que tener una gran cantidad, porque piensen que nosotros lo que queremos en primera medida es tratar de hacer un flooding, tratar de inundar a la víctima, para que no tenga tiempo de moverse, de poder reaccionar. Entonces, en general, lo que se ven en ese caso son algo que nosotros llamamos botnet, que son equipos que en general no son comprados o que son propiedad de uno o de varios atacantes, sino que son dispositivos que por medio de alguna vulnerabilidad se les ha tomado control y simplemente están ahí dormidos, esperando a tener alguna iniciativa para ejercer alguna acción sobre la víctima. Ahora, de manera coordinada, todos ellos, por ejemplo, enviando tráfico espurio a la víctima, lo que pueden hacer es saturar el vínculo que tiene para conectarse a Internet. Eso es lo más común que vemos y es lo que genera un show más importante, ¿no? Y pensemos también que los ataques existen desde que existe Internet y desde que es medianamente pública y residencial. Piensen que, bueno, a los que se nos caiga el documento un poco, yo tengo Internet desde el 95, creo que non-stop, nunca dejé de tener Internet, y desde esa época, obviamente con un uso mucho más acotado que el actual, pero ya se compartía contenido. Entonces ese contenido viene muchas veces cargado de vulnerabilidades. Piensen en sus máquinas hogareñas cuando bajan algo para instalar y aparte de instalar el add-on de Firefox que quieren, les dice, y también querés instalar este antivirus, y también querés instalar esta aplicación que te va a ayudar a comprar más fácil, y también esto, y también esto, y también esto. Bueno, muchas de esas pueden contener algún programita que simplemente pueda hacer algo en sus computadoras. No malicioso contra ustedes, pero sí pueda sacar tráfico hacia afuera. El tráfico más normal que sale es el de estadísticas, que es el de estadísticas de uso, que no es tan mal, al contrario, son para que los distintos proveedores puedan aprender cuál es nuestro perfil de uso y se puedan acomodar a lo que nosotros queremos. Pero eso está en manos de alguien que le hace un uso, digamos, lo puro. El uso impuro es mandar ese tráfico hacia una víctima y causarle un problema. Esto, como verán, en la parte de la derecha mostramos que hay más de un ISP y la realidad es que si bien hay mecánicas para tratar de sacrificar una de las conexiones de Internet, claramente algo se va a terminar muriendo. Si nosotros tenemos un ataque, ahora vamos a ver cuáles son los tipos, pero si nos llenan de tráfico un enlace y nosotros tenemos dos, podemos hacer que todo ese tráfico que viene a llenar el enlace venga por un ISP y no por el otro, y por el otro tener un pedacito de tráfico. Entonces lo que hacemos ahí es acotar el daño, pero realmente estamos perdiendo algo, y lo que nosotros queremos es buscar la manera de no perder nada, o que lo que perdamos sea tan pequeño que el atacante desista su ataque. Un poco ese también es el final de los ataques. Cuando alguien realmente va a hacer un ataque orquestado contra una víctima, generalmente lo que hace es tener una prueba de que está teniendo éxito. Entonces, vamos a poner un ejemplo: si tengo un servicio de telefonía por internet, la persona que me va a atacar seguro que se va a comprar un servicio como el que yo tengo, y cuando ataque va a ver que el servicio no funciona y va a mantener el ataque todo el tiempo que quiera, pero siempre validando que ese ataque es exitoso, porque la realidad es que nadie va a estar atacando si el ataque no es fructífero, porque realmente cuesta bastante conseguir esto, conseguir estas botnet y mantenerlas. Obviamente que les cuesta bastante y por eso es que las tienen dormidas. Entonces, si no es exitoso, el ataque desiste, y eso es justamente lo que buscamos con las soluciones de mitigación, que a un corto tiempo de que inicie un ataque se pueda mitigar, el atacante vea que por más que vayan moviendo y cambiando los parámetros, no logra tener éxito en su ataque y desista de esa manera. Bien, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de ataque. Ahora piensen que tenemos al atacante que controla una botnet, ¿ven? Que son todos estos bichitos que aparecen en el medio, estas máquinas infectadas. Máquinas, digo entre comillas, son dispositivos que están conectados a Internet. Después vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias en dispositivos, y cada vez hay más dispositivos conectados.
pero lo primero que tenemos es ataque volumétrico, que es tratar de llenar con la mayor cantidad de ancho de banda el enlace de la víctima. Entonces, de esa manera, si una empresa compra un enlace de internet para servir a sus clientes en su página web y tener un carrito de compras y demás, y compra un enlace de internet de 100 mega, es tratar de llenar esos 100 mega para que el tráfico legítimo de sus clientes compita con el tráfico espurio que se está enviando. Y de esa manera, básicamente lo que genera es cierta frustración en los clientes que no pueden realizar las tareas que querían en el tiempo y forma que querían. Y así como pasa eso, después se pierden los clientes y se pierden los ingresos, ¿no? que vienen por los clientes. Una de las soluciones que podríamos pensar para este primer ataque volumétrico es que el cliente, en vez de comprar 100 megas, compre 1 giga, pero los ataques pueden crecer 1 giga, entonces va a comprar 10 gigas, y por ahí el tráfico legítimo que tiene no supera unos cuantos megas, y tiene 100 megas para estar medianamente holgado y ante, no sé, un Black Friday poder resolver sin tener que mover nada. Y ese cliente no tiene ningún sentido que compre decenas de gigas de internet para zafar un ataque volumétrico. Entonces, probablemente necesite tener un enlace de internet y aparte algún servicio de mitigación para evitar el ataque volumétrico, ¿no? Que es básicamente llenar el enlace, otra vez. En toda esta analogía que hacemos digamos, con las obras hídricas, básicamente es, habiendo un caño que transporta cierta cantidad de agua, tener una compuerta arriba que pueda cerrar y enviar solamente el caudal de agua que pueda soportar el servicio legítimo que tiene el cliente. Otro ataque que existe es por protocolo, que es bastante parecido, solo que no satura el enlace. Lo que trata de hacer es encontrar cuál es el servicio que está soportando la misión crítica del cliente y tratar de ciertas maneras de degradarlo o de eliminarlo. Esto, por ejemplo, pasa cuando hay vulnerabilidades en los distintos servicios, sea cual sea, un web server, un DNS, y se le envía una directiva que logra generar un error en el programa y tirarlo. Bueno, eso es un ataque por protocolo. Entonces es ir buscando cómo podemos hacer para matar ese servicio. Y eso puede pasar por dos cosas. Una vulnerabilidad puntual puede ser que ante una directiva se caiga directamente el servidor. Esto ha pasado hace un par de años con los servicios de DNS, con el BIND, que es el más desplegado en Internet, que a través de una cierta directiva se caía. Obviamente que eso se cae, se puede volver a levantar, pero durante el tiempo que está caído no está sirviendo. Y otra mecánica parecida es a esos mismos servicios tratar de superar la cantidad de recursos que pueden utilizar. Entonces, tratar de hacerle muchos requests por segundo para que llenen la memoria que tienen asociada para trabajar, o para superar la cantidad de CPU que tienen asociada, y que de esa manera o no puedan servir de la manera estándar o que se caigan, ¿no? Esa es la segunda forma, que es de protocolo. Y la de aplicación, que es un poco más compleja, pero es justamente, desde nuestro punto de vista, la más importante a tener en cuenta, que es para obtener datos valiosos o para trabajar sobre los datos valiosos de la empresa, de la víctima, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, el ransomware, tratar de entrar, hacerse de los datos de la empresa, encriptarlos y tener la llave y pedir un rescate por la llave para poder devolvérselo, o borrarlos para hacer directamente una acción maliciosa, o incluso robarse esos activos y venderlos, ¿no? O hacer algún desastre. Imagínense si se pudiera entrar a las bases de datos de un banco, se podrían mover los números, ¿no? Y esos números quieren decir directamente dinero. Entonces, todos esos ataques son más apuntados a los datos internos, no específicamente a los protocolos que manejan la misión crítica. Imaginémonos también cuáles son las principales víctimas, ¿no? Imagínense que cuando ustedes quieren utilizar, no sé, Mercado Libre, un home banking, o lo más común ahora en pandemia, la VPN de la oficina, si por alguno de estos ataques esos servicios dejan de funcionar, el primero que les va a generar es frustración, porque van a querer hacer algo que no van a poder hacer. Pero después, claramente, si pierden acceso a la VPN de su trabajo, probablemente pierdan ingresos, porque no van a poder ser igual de productivos que si realmente estuvieran sentados en la oficina y no tuvieran que acceder por una VPN. Así que todas esas cosas son las que se pierden cuando uno sufre ataques y no tiene con qué responderlos. Bueno,
una de las primeras cosas que genera temor es que, miren, que ustedes probablemente tengan antivirus en sus máquinas de uso personal o laboral, para detectar todos esos programitas que están en su computadora corriendo y ustedes por ahí ni saben. Ninguno de nosotros sabe la totalidad de las cosas que corren en su máquina. Sí sabemos lo que tenemos en foco, ¿no? El browser, el paquete de ofimática, todo lo que tiene uno enfrente lo conoce. Incluso por ahí conoce algo que por ahí queda en background, pero que es el Spotify o algo similar, que uno sabe que está corriendo porque escucha la música. Pero hay un montón de programas que uno no los conoce. Muchos son propios del sistema operativo para revisar actualizaciones, otros son, como hablamos antes, las estadísticas de uso para acomodar mejor las actualizaciones a lo que realmente demanda el usuario, pero hay otros que llamamos malware, que son programitas que simplemente están ahí dormidos para generar justamente estas actividades maliciosas, que pueden ser o robar los datos, ahí puntualmente de un usuario, eso por ahí no lo vamos a cubrir en esta presentación, pero se podría robar los datos de esa PC en particular, o podría generar tráfico. Y de hecho podría generar un tráfico que no es imperceptible para la persona que está haciendo uso de la máquina. Y ese para el atacante es el mejor caso, porque nunca lo va a limpiar, y siempre va a tener un robotito ahí que puede generar tráfico. Fíjense la cantidad, cuál es la tendencia. La verdad que ahora parece como que se ha linealizado, pero ha sido un crecimiento exponencial al principio de la cantidad de malware que ha existido en la historia. Y piensen que esta estadística se viene manteniendo hace varios años, que el malware, el 27%, se creó en los últimos 12 meses. Como que esto realmente es evolutivo y muy rápido. Obviamente va mucho más rápido que lo que nosotros podamos hacer para evitarlo. La única forma de evitarlo es tener buenos hábitos o instalar pocas cosas, que la verdad que no es el mejor de los hábitos, porque en general uno trata de buscar nuevas herramientas para tener mayor productividad. Bien, esto es respecto al volumen de los ataques. Fíjense que en las Olimpiadas de Brasil existió el ataque de mayor volumen en la historia hasta ahora, pero imagínense recibir 800 GB de tráfico espurio. Eso no lo pueden limpiar solo los proveedores de internet, pero los tier 1, que realmente tienen estos anchos de banda, y más que limpiarlo, lo que tratan de hacer es acomodarlo, si tuvieran que hacerlo. Pero en realidad, ¿cuál es la mejor forma de evitar esto? Tener protegidos a las potenciales víctimas para que esos ataques no existan. Pero fíjense que esto es realmente inmanejable, ya casi que no se puede pensar ni siquiera en interfaces de red de estas velocidades. Son varias interfaces de las de máxima velocidad que tenemos los proveedores. Entonces es muy difícil superar por fuerza a estos ataques, hay que superarlos por inteligencia. Así que fíjense que esto, no sé, después piensen cuántas veces su propio negocio son 800 GB de tráfico, ¿no? O los tráficos naturales, entre comillas, de los ataques que tenemos en los otros años, que están rondando los 400 GB. La verdad que son medidas gigantes. Una pequeña nota de color. Nosotros, ¿cómo conocemos estos datos? La plataforma con la que nosotros contábamos, que es de NetScout, que anteriormente se llamaba Arbor, lo que tiene es un atlas, porque cada una de las implementaciones de Arbor habla con el resto de las implementaciones de Arbor y tienen esa estadística formada. Entonces, saben el tráfico que está circulando en las redes e incluso tienen algo que se llama fingerprints, como para entender cuál es el tráfico legítimo y el tráfico que se parece a algún ataque. Entonces, de esa manera tienen una estadística bastante acabada de cuáles fueron los ataques y de qué magnitud. Así que de esa manera es como nosotros obtenemos estos datos. Fíjense que son escalofriantes, porque son anchos de banda inmanejables, ¿no? Obviamente es el nicho de negocio para NetScout y ellos justamente buscan la manera de solventarlo, pero sin un socio de esta manera no, es imposible pensarlo. Bien, después la distribución de los ataques. Fíjense que algo importante por ahí para ver es que en general los ataques empezaron por los lugares donde se contenía la mayor cantidad de activos que se podían atacar. Entonces, inicialmente los teníamos en Norteamérica y en Europa, un poco en Asia, en los lugares donde teníamos más posiciones fabriles. Entonces teníamos China e India, y que también tienen mayor cantidad de habitantes. Pero esos lugares empezaron a protegerse de manera muy rápida. Entonces, las nuevas zonas para atacar son las zonas que estamos más vulnerables. Entonces, Latinoamérica en su todo es bastante vulnerable,
más que nada porque toda esta infraestructura primero es costosa y aparte necesitas un conocimiento de cómo reaccionar ante estos ataques, que es algo que por ahí para nosotros llega un poco más de cola, ¿no? Nosotros copiamos a lo que hace el resto del mundo en general. Bien, y después algo también muy importante. Piensen que para poder atacar, una botnet tiene que tener dispositivos comprometidos. Fíjense la cantidad de usuarios de Internet que tenemos. A enero de este año tenemos 4.6 billones en la nomenclatura americana, ¿no? 4.600 millones de usuarios activos en Internet. O sea, es un poco más de la mitad de la población del mundo está conectada a Internet. Y casi todos, fíjense que 4.32, tienen internet móvil, o sea, tienen un dispositivo móvil que llevan a todos lados y que es otro dispositivo que puede ser comprometido. Por otro lado, lo que son redes sociales, 4.2 tienen redes sociales. Las redes sociales son un buen complemento porque son las que aportan información. Entonces, si nosotros necesitamos comprometer algún dispositivo, por un lado podemos usar una vulnerabilidad conocida del dispositivo, o por otra podemos usar la vulnerabilidad de la persona que lo utiliza. Si yo le robo la clave a una persona, puedo hacer uso de sus dispositivos. Así que todos los usuarios de redes sociales simplemente lo que tienen que hacer es proteger sus datos personales, ¿no? Eso es lo más importante, pero como derivado de ello, van a estar protegiéndose y protegiendo al resto de un ataque por Internet, ¿no? De denegación de servicio. Así que esto es un poco para entender los volúmenes. Esto por el lado de los usuarios. Después, lo que tenemos nosotros como dispositivos, piensen que antiguamente los dispositivos eran por ahí la computadora, algún servidor de una empresa y se terminaba. Pero después empezamos a tener el móvil, que el móvil no es solamente un aparato donde hacemos y recibimos llamadas, sino que hacemos hoy, casi toda nuestra vida, pasar por ahí, el home banking, la empresa tipo de compras online, por ahí tienen el portal de los chicos que van a la escuela, un montón de cosas las utilizo y cada una por ahí tiene las aplicaciones asociadas a cada uno de estos. Eso ya es un montón. Ahora piensen, hay un montón de dispositivos que están conectados a la red y justamente son para generar esta especie de ciudades inteligentes. Entonces, por un lado tenemos las webcam que pueden estar desasociadas del dispositivo, que justamente sirven a más de uno. Imagínense no en la webcam de la laptop como la que estoy usando yo, sino una cámara que esté en una sala para una reunión de más personas. Es un dispositivo extra a todas las computadoras que existan. Los access points, que obviamente comparten internet inalámbrico para las casas y las oficinas, pero que aparte son un dispositivo más que tiene que estar accesible y administrable. Bueno, después hay un montón de cosas más. Acá está el ejemplo de las lamparitas. Hay lamparitas que son conectables por internet para poder controlar cuando se prenden, cuando se apagan, o incluso los colores y las intensidades. También tienen que estar accesibles. Piensen que todas estas cosas que tienen que estar accesibles, bajado a tierra, tiene que tener una dirección IP alcanzable y tiene que tener un programa que la controla. Entonces yo puedo tomar control de ese programa, no solamente voy a controlar lo que hace, sino que también puedo controlar lo que envía a internet. Obviamente los CPEs, que son los equipos que ponemos en casa de cliente para poder dar el servicio, también tiene un direccionamiento y puede ser controlado. Las teles Smart, como por ahí lo último, pero piensen que ahora aparte de las teles Smart hay aires acondicionados, heladeras, un montón de dispositivos que tienen el control justamente para que nosotros vivamos una vida más cómoda, ¿no? Imagínense prender el horno 15 minutos antes de llegar a casa, en la heladera enfriar la parte de la bebida cuando estemos llegando a casa, prender el aire acondicionado, sea frío o calor, para que la casa esté más o menos templadita cuando llegamos, lo cual es extremadamente eficiente porque si uno deja la casa vacía, probablemente quiera apagar todo eso para no hacer consumo eléctrico, pero cuando llegue no quiere ni morirse de frío ni morirse de calor, entonces lo prenda un ratito antes para que cuando llegue a su casa estar a la temperatura que quiere. Eso por ahí perdió un poco ahora de vigencia con la pandemia, pero realmente era muy importante en 2019 y pocos años antes. Y todos esos dispositivos, piensen que vamos a tener 25.000 millones de dispositivos, aparte de la gente conectada con sus dispositivos móviles, ¿no? Con sus celulares, vamos a tener 25.000 millones más de otros dispositivos conectados. Ni que hablar
los coches que manejan de manera autónoma, que obviamente tienen que estar disponibles y accesibles, porque si no generaría un desastre. Así que esto realmente va a generar un crecimiento exponencial. Bien, entonces, en primera medida, nosotros tenemos los ataques que van aumentando de tamaño, pero que aumentan de tamaño de una manera desmedida respecto al ancho de banda que se utiliza. Nosotros en general duplicamos el uso de ancho de banda por año. Eso es una estadística que tenemos más que nada los proveedores de conectividad, que el ancho de banda se va duplicando, pero los ataques realmente en volúmenes máximos crecen a una tasa mucho mayor, porque justamente lo que tratan de hacer es inundar y anular esa cantidad disponible de ancho de banda. Entonces, está previsto, incluso ustedes pueden buscar después por internet, hay servicios que justamente nos sirven para hacer la prueba de estas plataformas, que por $5 tienen una hora de ataque. Que el ataque puede ser de 1 giga, por ejemplo, y para un enlace de una empresa que hace algo pequeño o mediano, por ahí sobra. Se compran 1 giga de ancho de banda para servir a sus clientes, y con 1 giga lo atacan y lo saturan. Entonces el tráfico de sus clientes va a tener que competir con eso y quedar hundido en todo ese tráfico. Piensen que el ataque legítimo, no una prueba, sino un ataque legítimo, o veraz, más que legítimo, porque los ataques legítimos por ahí no son. Si hubo uno de 800 giga, imagínense que eso es inatajable si uno no está preparado. Una porción muy importante también a entender es que, así como vieron que les conté que el atacante es normal que tenga el mismo servicio, esté probando el mismo servicio para ver que su ataque es efectivo. También lo que pasa es que muchas veces el ataque, acá nosotros tenemos visto por NetScout que el 74% de los ataques son una cortina de humo para hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Justamente la parte más de aplicación, de robar los activos de la empresa de alguna manera para hacerse de algo económico, porque al final del día el ataque cuesta. Y un poquito más adelante vamos a ver en qué le cuesta a la empresa destinataria, ¿no? A la víctima. Ahora, si a mí me costó el ataque, yo por ahí me costó realizar el ataque, yo quiera sacar un rédito más allá. Entonces ese rédito más allá puede ser robar los datos personales de las bases de clientes y venderlos o exponerlos, o incluso quedármelos, no dejárselos a la empresa víctima y cobrarle para devolvérselos. Entonces piensen que el 74% son una cortina de humo para eso. Hay muy poquitos ataques que son solo por atacar, solo por degradar la imagen de la víctima. Bueno, después los ataques son multisectoriales. ¿Qué quiere decir? Que no es que vamos a atacar solamente a los gamers o vamos a atacar solo a los bancos. Y por alguna razón en particular, no sé, porque tenemos bronca o pica, no queremos que gane el equipo de eGames que no es de nuestro pueblo, sino que hay distintas actividades, y la verdad que esto se ha convertido un poco también en una industria, entonces tenemos que responder de la misma manera con soluciones de industria. Bueno, y obviamente ha crecido un 74% también el aumento de la demanda de servicios para protegerse del Distributed Denial of Service, porque obviamente para muchos es vital tener presencia en Internet y poder responder a sus clientes 24 horas al día. Acá un poco las tendencias de cuáles son los sectores en los que los ataques están apuntando. Entonces hay muchos juegos en línea, porque obviamente los juegos en línea necesitan sí o sí de estar conectados. En general son por internet, no es que se juntan todos en un solo lugar. Hay algunas convenciones que se juntan en un solo lugar a jugar, pero por lo general se hacen varias instancias en línea. Entonces, si nosotros atacamos la conexión de uno de los equipos que está jugando, lo dejamos afuera de la competencia, directamente sin jugar, no ganándole, sino haciendo que no puedan jugar. Después hay una gran cantidad por conflictos políticos e ideológicos. Piensen que esto lo que hace es apagar la declaración del que es políticamente opuesto a mí. Entonces, lo que él publique en páginas de internet o en redes sociales, yo voy a tratar de anularlo, haciendo que no se pueda ver. De esa manera, le damos más preponderancia a lo que nosotros decimos, si es que estamos protegidos contra los ataques, ¿no? Porque también nos pueden atacar a nosotros. Después, bueno, fíjense, 38% es para robar información de clientes finales, sea para lo que sea, ¿no? Para hacer uso de ese activo, o para cobrarle a la víctima para devolverle esos datos.
Bueno, después fíjense, rivalidades interpersonales e intercompañías, es parecido a lo de los juegos en línea, pero entre empresas. Fíjense que obviamente los juegos en línea están mucho más asociados a estar conectados, y la rivalidad entre compañías por ahí es más difícil de marcar, porque hay muchas empresas que realmente su mecanismo de protección es algunas cosas quitarlas de la línea, no tener todo en una misma red, sino que segmentarlo para tener expuesto lo que necesitan, la capa más de negocio hacia Internet, pero obviamente lo que son datos personales, tenerlo más resguardado en el interior de la compañía. Bueno, extorsión criminal internacional, básicamente porque los datos personales son importantes, son datos privados personales, ¿no? Pueden ser tanto los datos de los clientes como, no sé, videos personales o información que realmente sirve para crímenes que ya exceden el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? Imagínense que los secuestros y demás son cosas extremadamente heavy, y claramente tienen como herramienta también este tipo de ataques. Y por último, el vandalismo, que es simplemente por diversión romper algo, ¿no? Que piensen que es casi un 30%, porque muchas veces es la simple práctica. Piensen en Anonymous, que Anonymous tiene un fin desde ellos ético, ¿no? Pero al final del día tienen que practicar rompiendo algo. Entonces es bastante fina la línea de la ética en ese sentido, es romper por romper. Bien, esto es un poco la misma información, pero ordenada de distinta manera, para entender la duración de los ataques, más que nada. Fíjense que hay un tercio de los ataques son de menos de 15 minutos, entonces son ataques pequeños como para focalizar en algún evento en particular. Piensen en, no sé, una entrevista, este mismo webinar. Si nos estuvieran atacando, no me estarían viendo. Si estuvieran atacando Zoom, por ejemplo, o la conexión de mi casa, no me estarían viendo. Después, fíjense que van creciendo en tiempo y van achicándose en proporción, pero tenemos ataques de menos de 30 minutos, de menos de una hora o de 1 a 3 horas en general. Esa es la máxima. No es que no haya ataques de más, hay ataques de varios días, pero realmente es muy difícil que el ataque dure varios días, porque en general deja de tener éxito. La gente deja de buscar utilizar esos servicios, o lo posterga, dice, bueno, vamos a usar esto en una semana. Entonces no tiene mucho sentido estar atacando 2 semanas enteras por si cae alguien nuevo a hacer uso del servicio. Pero básicamente esto es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros tenemos que tener una detección, poder revertir el efecto del ataque, o sea, mitigarlo, para que cese antes de lo que estaba previsto por el atacante. Esa es una de las ideas de esta placa, que es que se puedan ver los tiempos que se utilizan. Bien, ¿cuáles son las cosas que perdemos cuando somos víctimas de un ataque y no lo podemos revertir? Lo primero es el daño a la marca, porque si uno quiere entrar a un marketplace y no puede entrar al marketplace, realmente si está urgido por comprar algo o tiene ese impulso, tuvo ese golden second donde decidió comprar algo y no lo puede comprar, va a ir a otro, porque la verdad es que lo tiene que satisfacer. Entonces, si no vamos a la marca 1, vamos a la marca 2 y probablemente la marca 1 lo perdió. En algunos casos más catastróficos lo perdió para siempre, porque realmente la otra marca va a generar fidelidad. Después, obviamente, mucho se pierde en gastos operacionales. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento que nosotros tenemos un ataque, levantamos una maquinaria para poder responder a lo que no estamos pudiendo responder producto del ataque. Entonces, probablemente cuando yo tenga un acceso por internet que está atacado, que está siendo vulnerado, empiece a tener más llamadas telefónicas, más correos electrónicos, y realmente tenga que mover gente de una clase de trabajo a otra clase de trabajo, y tenga que habilitarle nuevas herramientas, nuevas funcionalidades, y todo en tiempo récord, porque es siempre en tiempo de descuento, después de que el ataque arrancó. Obviamente, pérdida de ganancias, fíjense que no es tanto, porque en general quienes están muy asociados a estos negocios lo tienen medianamente resuelto y ya tienen defensas proactivas. Pero de todas maneras, cuando uno sufre un ataque, alguna parte del riesgo, que es la que no mitigó, sigue siendo vulnerada. Entonces, algo de pérdida de ganancias y de clientes se sigue teniendo. Y después hay cosas más reactivas, como el pago por extorsión. Si son víctimas de un ransomware, tienen que pagar para recuperar sus datos, que obviamente seguro van a pagar menos que lo que les costaría recuperar todos esos datos en tiempo y forma, o por lo menos lo que ustedes consideren que les cuesta.
si sus datos los tienen respaldados en una carpeta en papel, dicen, bueno, mirá, me va a llevar 3 días de personas que estén escribiendo 24 horas tipo data entry, pero lo recupero, no voy a pagar. Le voy a pagar a esas personas las horas extra, pero no le voy a pagar y financiar al tipo que está robando información. Bueno, y obviamente penas reglamentarias, esto es, imagínense, los mercados regulados, como la banca y finanzas, que realmente no pueden perder datos personales ni pueden ser vulnerables a este tipo de ataques. Obviamente, si los sufren y el impacto es mayor que el previsto dentro de la reglamentación, van a tener multas y van a tener que soportarlas para poder seguir operando. Bueno, obviamente fluctuación del precio de las acciones, porque el valor de la compañía muchas veces depende de todo lo que está arriba, ¿no? De sus clientes, de los ingresos que tiene y de los gastos operativos que tenga. Entonces, si todas esas cosas se modifican, obviamente si es una empresa pública, va a fluctuar el valor de sus acciones. Y más con la confianza, ¿no? Con el factor subjetivo de lo que genera todo esto de estar bajo ataque. Entonces, lo que nosotros planteamos, primero y principal, son 2 interrogantes, que es qué se pone en juego cuando va a elegir la solución para este tema en particular, que es cómo mitigo un ataque, y qué es lo que estamos dispuestos a perder si tenemos un ataque, porque claramente hay que hacer algo de manejo del riesgo, de gestión del riesgo, para entender que los ataques existen, ¿no? Es una realidad que llegó para quedarse, que es algo muy común, que tiene muchos años ya, y que por ahí ahora gana preponderancia, pero desde hace un montón de tiempo. Piensen desde qué época les robaban el número de la tarjeta de crédito. Eso ya era algo similar y ahora simplemente tiene una herramienta más, que es la conectividad. Entonces uno tiene que marcar la cancha de entender qué es lo que piensa arriesgar y qué es lo que no piensa arriesgar. Lo que hay que tener en cuenta también es que Argentina es un país muy vulnerable, tanto por regulación marco general, como también porque en general nosotros crecemos de manera caótica. El país en general crece de manera caótica y se mueve mucho de manera caótica. Piensen que hay muchas cosas que salen del control de los que estamos en esta charla, porque probablemente esto tenga que ver con demografía, con cómo se muda la gente de un lugar al otro, de acuerdo al costo de vida que tienen, las posibilidades laborales. Todo eso genera un crecimiento que realmente es difícil de controlar. No es que podemos ir y urbanizar y decir, bueno, no, está mejor el costo de vida en una localidad que está a 100 kilómetros de la capital federal, vamos a urbanizarla y vamos a generar. No, en general va la gente primero y se urbaniza después. Entonces eso genera realmente brechas donde aparecen las vulnerabilidades. Y principalmente la solución que tenemos está entre, digamos, la sociedad que se forma entre el service provider y la entidad que va a presentar sus datos en Internet, ¿no? Más que presentar sus datos, que presentar su negocio, su cara de negocio esté en Internet. Entonces, de esa manera va a ser que nosotros formemos una sociedad y puedan tener una ayuda en el momento en que la necesiten, que es cuando están siendo sujetos de un ataque. La solución que tiene Metrotel de mitigación, como vieron desde el principio, de donde sacamos nuestras estadísticas, es NetScout. Nosotros tenemos, aparte de equipos Cisco, que es donde están alojadas estos appliances, y lo que hace básicamente es recibe todo el tráfico nuestro de Metrotel de Internet, tiene una muestra estadística, obviamente, de ese tráfico, para entender cuál es el tráfico que parece legítimo y el tráfico que parece malicioso. En el momento que hay una detección respecto de un tráfico que puede parecer malicioso, lo que se hace es levanta una alerta y ante cierto proceso, para confirmar que no es un falso positivo, se ejecuta una mitigación. Eso lo que hace es que el tráfico pase completamente por esta solución de mitigación y solamente pasa el tráfico que se ve como con un patrón legítimo, y ese es el tráfico que se le envía al cliente. Eso es una de las soluciones que tenemos de NetScout, que nosotros lo llamamos CleanPipe, que es básicamente en su servicio de Internet lo que tienen es la funcionalidad de que nosotros monitoreamos ese tráfico y cuando ustedes tienen alguna situación de ataque, de común acuerdo lo ponemos a mitigar y hacemos que ese tráfico se limpie. Y por otro lado, lo que también ofrecemos en sociedad con NetScout es
un equipo que también se pone en cliente, que trabaja en conjunto con el equipo central que tenemos nosotros, que de hecho entre ellos dialogan para entender cuando el tráfico realmente presenta un patrón. Piensen que por la zona de limpieza de Metrotel, nosotros lo que hacemos es tomar una cantidad estadística de datos, no hacemos pasar el 100% del tráfico para entender cuando el tráfico tiene alguna forma parecida a un fingerprint de un ataque, pero el equipo en cliente recibe todo el tráfico, entonces tiene obviamente una estadística mucho mayor y mejor y más granular a este cliente en particular. Entonces de esa manera el equipo puede dialogar e incluso ayudar en la limpieza al tráfico al cliente. Entonces de esa manera ayudamos en esos tres mundos. Piensen que el mundo más importante es el volumétrico, que no tiene manera de protegerse. En general por protocolo o por aplicación hay maneras de protegerse también exponiendo a los clientes, ¿no? Exponiéndolos a la solución, que es por ahí postergando su request, pero sí seguir en tiempos aceptables dando servicio. En cambio, con el equipo en cliente podemos hacerlo un poquito más ameno al uso del servicio. Entonces, estas son las dos soluciones que tenemos. Por un lado, el Internet mitigado, que básicamente cuando la plataforma detecta el patrón, lo que hace es el SOC de Metrotel coordina con el cliente para entender que no es un falso positivo y que no sea un tráfico legítimo que el cliente está probando y que es distinto a su tráfico estándar. De no darse un falso positivo, lo que se hace es aplicar la mitigación y coordinar y consensuar con el cliente que ha sido el ataque mitigado, ¿no? Y no se tiene que seguir tocando la forma del tráfico que llega para mejorarlo. Básicamente lo que necesitamos es que la misión crítica que pasa por ese enlace siga funcionando en tiempo y forma. Y después el Internet mitigado con equipo en cliente, que básicamente lo que se hace es configurarlo para algunas reglas más granulares de investigación del tráfico, y aparte se lo puede poner en automitigación, ¿no? Aparte uno tiene acceso a ese equipo, entonces es bastante más rápido que cuando uno tiene esa alerta, puede ir y tocar automáticamente, porque como el equipo dialoga con el nuestro, en realidad se ahorran esa parte de tener que coordinar, pero tienen un detalle mucho más importante de su propio tráfico, que no es estadístico a los niveles que lo tenemos en la plataforma central. Bien, esto es simplemente una información que tiene que ver con cuánto se pierde por cada minuto de caída. Esto es un gran promedio, pero piensen que las empresas que realmente tienen misión crítica en Internet, por cada minuto de caída están más o menos en los $500 de pérdida. Entonces, obviamente, cada empresa tiene que hacer sus números, pero hay que pensar que todo eso de pérdida, por ahí con una pequeña fracción lo podemos aplicar en técnicas de mitigación proactivas y tratar de quitarnos este problema encima para siempre, digamos, ¿no? Porque obviamente así como evolucionan los ataques, se evoluciona la plataforma de mitigación. Entonces lo que tratamos de preservar acá principalmente es la imagen de la empresa. ¿Por qué? Porque no van a salir nunca de línea. En realidad lo que van a tener es siempre su servicio en línea sin problemas, y cuando realmente tengan una situación difícil de manejar, el mitigador los va a ayudar a estar en línea lo más rápido posible. La rentabilidad, por supuesto, porque al margen de que puedan tener mecanismos para salvar que cuando su misión crítica con conectividad sea atendida por otro medio, sea telefónico, por email, que probablemente sea más improductivo, la verdad que si salvamos directamente el enlace con la rentabilidad, podemos manejarnos de manera estándar siempre. Probablemente su rentabilidad en medios interactivos sea mucho mayor que por otros medios. Así que puntualmente queremos también ayudarlos a salvar eso. Y obviamente la pérdida de ingresos es justamente por la cual la consecuencia es perder rentabilidad. Si ustedes tienen un servicio caído y no levanta, los ingresos que iban a tener asociados a ese servicio no los van a tener. La verdad que es muy difícil, por esto que decíamos antes, de que cuando un cliente se decidió a hacer una compra, tiene que hacer la compra lo antes posible, porque cuanto más lo piensa, por ahí se decide por otra solución o desiste de hacer una compra. Entonces, puntualmente tenemos que resguardar los ingresos, y de esa manera vamos a ayudar también a
mantener la rentabilidad. La rentabilidad tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Tener los ingresos y aparte ser efectivo y eficiente en la generación de esa rentabilidad. Porque no es lo mismo vender por internet que vender por teléfono, eso lo sabemos todos. Entonces, si nuestro canal principal y más eficiente es por internet y lo perdemos, por más que podamos soportarlo vendiendo por teléfono, es un tiempo acotado el que podemos hacerlo y seguro vamos a tener mayores costos. Entonces, no vamos a tener la misma operación de la compañía. Bien, estas son simplemente las conclusiones. Los ataques de denegación de servicios son una realidad y lo que nosotros proponemos es justamente formar esa sociedad entre Metrotel y la organización y nuestros clientes para poder tener una solución proactiva que los ayude a estar en línea lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Ahora entiendo que vamos a arrancar una rondita de preguntas. Sí, ¿qué tal, Uriel? Buen día. Acá nos dejaron un par de preguntitas para que puedas responder. Bien. La primera, ¿hay un ancho de banda mínimo para contratar el servicio? Sí, nosotros tenemos, piensen que nosotros damos internet mitigado en los servicios de internet dedicados, ¿no? Y el ancho de banda mínimo lo tenemos en 50 megas, básicamente también porque piensen que la información que nosotros tenemos que hacer pasar es estadística. Entonces, si tienen muy poco ancho de banda, esa estadística va a ser muy baja. Entonces, ese es el mínimo que nosotros tenemos, que es 50 megas. Si tengo internet sin mitigación y lo agrego, ¿tengo posibilidad de corte de servicio? No, en realidad me imagino que la pregunta va apuntada a que tienen un int sin mitigación y quieren comprar el mitigador. En la solución de CleanPipe lo que se hace es configurar algo que nosotros llamamos Management Object, que es básicamente mirar los recursos que está usando ese internet dedicado y empieza a mirar la estadística de esa red, digamos, ¿no? Entonces no tiene corte de servicio. Lo que sí va a pasar es que va a recibir obviamente las instrucciones de qué hacer si siente que está bajo ataque o quién lo puede llamar para decirle: estamos detectando una alarma en nuestro sistema de mitigación. Esas cosas son nuevas que no las va a haber tenido antes, pero el servicio sigue funcionando sin problema. Si agrego el servicio de mitigación, ¿se suma latencia? En el modo normal, o sea, cuando está operando normalmente, no tiene ninguna latencia porque en realidad el tráfico pasa derecho, digamos, viene del upstream o de las interconexiones que tenga Metrotel, pasa por los routers de Metrotel y va al cliente. Y la estadística sale de ahí hacia el mitigador. Cuando realmente está bajo ataque y nosotros lo ponemos a mitigar, ese tráfico sí pasa por un scrubbing center, pero la verdad que la latencia es imperceptible porque el scrubbing center está dentro del router de Metrotel. Entonces, no la va a percibir, es abajo de los 10 milisegundos. La verdad es que no lo va a percibir. ¿Qué sucede si tengo otro proveedor de internet? ¿Metrotel lo protege también? Sí, en realidad el servicio depende de qué tipo de proveedor tengas, ¿no? Obviamente Metrotel lo que va a hacer es tener su servicio mitigado. Si usamos el CleanPipe, obviamente Metrotel protege solo el CleanPipe. Si contratás el equipo en cliente, lo que puedes hacer es conectar los dos servicios, pero obviamente los vamos a proteger aguas arriba. Con la analogía. ¿El servicio reemplaza? Ay, perdón. Así que básicamente, si ponen el equipo en cliente, lo que sí va a pasar es que solamente el equipo en cliente va a señalizar sobre las placas y la plataforma de NetScout que está en Metrotel, ¿no? No es que puedes señalizar con ambos, lo que sí se puede señalizar es aguas arriba contra todos. Pero sí se puede proteger y de última, lo que puedes hacer es tratar de que todo el ataque pase por Metrotel y mitigarlo, entonces te lo limpia Metrotel. Básicamente tenés que poder, si tenés dos proveedores de internet, y utilizás BGP, haces que el tráfico se mueva para que todo el ataque se te vaya por Metrotel y limpiarlo ahí. Uriel, yo te quiero hacer una consulta que es muy común en los clientes. Hay clientes que cuando le ofrecemos el servicio o consultan sobre el servicio, nos comentan que ellos ya tienen un firewall que soporta mitigación de servicio. Claro. Mira, en esos casos en general lo que son servicios complementarios, porque el firewall puede frenar ciertos ataques que tienen que ver con protocolo y aplicación, incluso lo que hacen es tener un control más estricto de qué es lo que entra y sale de la red,
pero al final del día, si tu enlace de internet está lleno y el proveedor te está llenando de tráfico, no hay forma de pararlo con un firewall. Claro. Entonces, lo que es el ataque volumétrico, la única manera es que tengas una sociedad entre tu proveedor de internet y tus equipos. Bien, perfecto. Bueno, esa fue la última pregunta. Quedan algunas otras preguntas, pero las vamos a estar contestando por correo. Antes que nada, Uriel, muchísimas gracias. Fue muy claro la presentación y la ronda de preguntas. Y bueno, a todos los que están participando, como siempre les digo, quiero que empiecen a contar con Metrotel como un socio tecnológico, ¿sí? Estamos sumando día a día más servicios para que no solamente nos contraten Internet, sino todos nuestros nuevos paquetes de servicio de valor agregado. Muchas gracias. Uriel, muchas gracias de vuelta por la participación. Muchas gracias. Hasta luego.